mañana, 15 minutos, protagonista hasta ahora la reforma a la educación que radicó el gobierno nacional. Y justamente para ahondar en este tema nos atiende la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa. Ministra, bienvenida nuevamente a Señal de la Mañana. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ministra, antes de ahondar los avances de este proyecto de ley. Sí, antes de ahondar en las reacciones que hay alrededor de esta reforma, hablemos de esos 4 pilares, esas 4 características principales que tiene esa reforma a la educación propuesta por el gobierno. Muchas gracias. La presente ley estatutaria tiene por objeto establecer las garantías de derecho fundamental a la educación. Con este proyecto de ley, el gobierno le presenta al Congreso una oportunidad de recoger toda la jurisprudencia constitucional y toda la normatividad vigente, garantizar que las familias colombianas ahora puedan saber, pueden acceder a una educación de calidad en educación inicial. Ese es un pilar fundamental. Estamos ampliando el preescolar, lleguen un poco más temprano en las escuelas, madres y padres de Colombia, contar preescolar que les da la oportunidad que ingresen sus hijos e hijas a los 3 años aproximadamente. Estamos fortaleciendo el derecho fundamental, educación media, pensando que en los entornos en donde no existe una oferta de esta naturaleza, lleva a que deserte más del 50% de estudiantes en todo el país. Vamos a hacer esa media obligatoria y fortalecerla. También fortaleciendo el acceso a educación superior, más y mejores oportunidades de educación para los jóvenes colombianos surgir. Ministra, visto el proyecto de ley y la reforma que le propondría al sistema educativo que hoy tiene Colombia, ¿cuánto costaría? ¿Cuál es el valor que para el presupuesto general de la Nación tendría esta reforma? Muchas gracias por la pregunta. Un aspecto muy importante que hay que tener con las leyes estatutarias son leyes de especial jerarquía, son unas leyes que están entre, lo dicen los expertos, la Constitución, las leyes ordinarias y las políticas públicas. Entonces, una ley como esta lo que hace es garantizar principios, que hace es garantizar que se regula el alcance del derecho. Es fundamental que se surtan los debates en el Congreso para que una vez se concluya la deliberación con respecto a, por ejemplo, si se le va a garantizar el derecho fundamental a la educación, personas víctimas, campesinas, privadas de la libertad, tomar las decisiones del impacto financiero que eso tiene. Entonces, es una particularidad de las leyes estatutarias y quisiéramos invitarle como Gobierno Nacional a que puedan revisar con detenimiento el documento que estamos presentando, que estamos planteando aquí, este derecho fundamental pueda materializarse reforzando los mecanismos de protección. Por ejemplo, hoy estamos planteando fundamental avanzar en garantizar el derecho para las personas con discapacidad, que permita que en diferentes autoridades locales se puedan tomar decisiones para tener y contar con las aulas de inclusión, contar con los tutores de apoyo, familias tengan más tranquilidad y confianza en el sistema que está formando a sus hijos e hijas. Sí, ministra, usted lo ha dicho, se espera que el sistema educativo logre ser mejor y también tener más infraestructura, pero una de las críticas que le han hecho a esta reforma, a este proyecto propuesto por el gobierno, es justamente eso, que buscan tener más infraestructura, pero que no hay realmente una calidad asegurada de la educación. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo explicar esto? Ana, esa es una gran pregunta y le agradezco infinitamente que la haga por lo siguiente. Al leer el documento que el Ministerio de Educación presentó, está en nuestra página web. El sector de educación necesita muchos cambios y estamos proponiendo varios proyectos. Presentamos en este momento lo que está haciendo es regulando el alcance del derecho. La infraestructura educativa hace parte de un proyecto completamente diferente, fundamental para que la ciudadanía conozca y no se mezclen los proyectos. Entonces, el proyecto de ley estatutaria busca regular el derecho fundamental a la educación. Lo que hace es el marco y la familia colombiana sepa, promulgada esta ley, a qué tiene derecho en educación. La local y regional, las decisiones financieras. Entonces, es fundamental separar esos debates, fundir
apuestas de los proyectos. En este proyecto específico estamos avanzando en la garantía de un derecho fundamental a la educación en todos los niveles. Lo esperanzador de este proyecto a los niños y a las niñas. Es el marco de atención integral para la primera infancia, de forma progresiva los ciclos de educación inicial que se requieren en el país. Precisamente ya que usted menciona, ministra, la educación inicial en la primera infancia, ¿cómo lo ve hoy el proyecto de ley estatutaria? Que haya instituciones como las que ya existen, instituciones educativas, que abran esos espacios de preescolar o a través o fortalecer los servicios de primera infancia que hoy tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bien. Plantear lo siguiente. El Nobel James Heckman, que argumenta más grande que puede hacer un país es en la primera infancia. En Colombia, cuando los niños y las niñas llegan a las escuelas, claro, en contextos, pues, sociedad les debe muchos años de formación, de educación de calidad. Llegan, su capacidad para hablar, su capacidad para conectarse con el mundo ya se ha cimentado. Un proyecto como este, que las escuelas a los niños mucho más temprano, que su capacidad de conexión con el mundo, su capacidad de conocer y con el paso del tiempo desarrollar sus habilidades de lectura y del desarrollo de matemáticas básicas de mayor calidad y de mayor pertinencia. Esto lo que va a hacer entonces cambiar las trayectorias de educación en familias colombianas. Ministra, rápidamente, las universidades privadas, o al menos algunas universidades privadas de nuestro país, enviaron una carta, dijeron que no estaban de acuerdo con algunos puntos. Por ejemplo, dijeron que se debe proteger el sistema mixto de educación. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué responden desde el Ministerio de Educación sobre estas propuestas y también sobre estas quejas un poco alrededor del proyecto? Protegiendo el sistema mixto en Colombia de múltiples maneras. Instituciones de educación superior están recibiendo, en la mayoría de los casos, de la nación, públicas como privadas. Entonces, una primera evidencia que el gobierno nacional está comprometido al sistema mixto es que siga transfiriendo recursos, tanto instituciones privadas como públicas. ¿Cómo lo hace con las privadas? Continuando con el pago de los jóvenes que son becarios de Serpilo Paga, que hay algunos todavía en el sistema, y las universidades siguen recibiendo estas transferencias de generación que todavía en el sistema estudiando, y estas universidades aún reciben estos recursos. Primera evidencia. Sí, ministra, aquí revisando la de desarrollo, tenemos un artículo que llamamos pago contingente al ingreso, que permite que nuevas obligaciones contraídas con el ICETEX dar por esa vida. Le da la posibilidad a las universidades privadas de articularse con el sistema. Son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta y como hemos planteado en el gobierno en diferentes espacios de concertación, son bienvenidas para seguir encontrando en cada uno de estos proyectos rutas que les permitan dar de la mejor manera para fortalecer sus instituciones. Muy decidida, muy sistemática y muy rigurosa, Nacional no está haciendo una apuesta las instituciones privadas, todo lo contrario. Desde el comienzo del gobierno hemos desarrollado y hemos los mensajes correspondientes, las evidencias y hemos tomado las decisiones correspondientes para fortalecer el sistema mixto. Pues ministra, gracias por acompañarnos aquí en Señal de la Mañana y por contarnos entonces los detalles detrás de esta reforma a la educación. Muchas gracias y les invitamos para que el documento lo puedan debatir en sus instituciones, convoquen espacios de reflexión en sus barrios, en sus comunidades. Momento histórico para la educación, nos puedan acompañar a escribir este nuevo capítulo.